es el propósito? ¿Cómo puedo vivir conectada con mi propósito? ¿De qué manera descubro mi propósito? Quédense aquí y respondemos todas estas preguntas. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Lo que no hablé por miedo. Hoy estamos aquí con uno de mis temas favoritos, uno de los temas que llevo tratando ya muchos años y que aparte se ha convertido como en un eslogan, ¿no? de lo que hago. Y me aprovecho para presentar rápidamente. Mi nombre es Verónica Elena Carmona San Pedro. Yo soy mentora, escritora y speaker, creadora del método Toulouse y presidenta de la Asociación Toulouse. Llevo más de 7 años transformando empresas y personas justamente eso, a que descubran y conecten con el propósito más elevado y que puedan transitar ese camino desde el equilibrio y desde el bienestar. Un dato curioso que siempre digo, un poco para tener ese fact, ese contexto, y, y es que, bueno, dentro de muchas de las cosas que he estudiado, en verdad, lo primero que estudié fue historia. Soy graduada en historia por la Universidad de Sevilla y eso es lo que me ha inspirado realmente a poder hacer este video podcast para poder unir todas las partes que me gustan y toda esta parte también un poco más intangible, la parte espiritual, la parte del conocimiento de nuestra propia mente y por supuesto esta parte tangible del cuerpo, ¿no? Pero que tenga datos, que podamos entender de dónde viene, cuánto tiempo llevamos trabajando con ciertas cosas y bueno, eso es importante también para poder entender. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y hoy vamos a responder 3 preguntas que, como les decía, es algo muy importante para mí. Yo llevo muchísimo tiempo ya trabajando con respecto al propósito, ¿no? Es más, el método Toulouse, este método que yo creé, es para descubrir y conectar con tu propósito de vida. Pueden encontrar un programa online del método a través de mi página web, verónica.ess.com. Y si no, tienen todos mis datos abajo en la descripción del vídeo, donde pueden buscarme por Instagram, preguntarme lo que quieran o sencillamente entrar en mi página web y solicitar contacto. ¿Qué pasa con el propósito? ¿Por qué ha sido tan importante para mí? Yo creo que es que desde muy pequeña, y esto ya es un poco una historia personal, desde muy pequeñita, yo necesitaba saber para qué vine a este mundo. Era una pregunta que me perseguía todo el rato. ¿Para qué? ¿Cuál era mi para qué? Ni siquiera mi por qué, era mi para qué. Y recuerdo que una de las cosas por las que empecé a leer al principio tanto, desde muy pequeña, soy fan de la lectura, fue justamente para eso, pues yo pensaba y entendía que si empezaba a leer todos los libros que pudiera y obtener información, esa información me iba a dar esa respuesta. No te digo que a través de los libros no descubrí muchas cosas. Una de ellas, mi afán por también escribir, que, bueno, tengo 2 libros publicados, eso también lo pueden ver en mis redes sociales o en mi página web. Y, y claro, yo decía, me faltan cosas, ¿no? Me falta investigar, me falta saber. Así que por eso también estudié historia, para poder entender un poco la sociedad, poder comprender de dónde veníamos y también un poco para comprenderme a mí misma. Les debo de decir que yo sabía siempre, eso sí es algo muy real, que mi propósito estaba alineado con ayudar a las personas. Siempre, no es algo nuevo, siempre. Y desde muy pequeñita, recuerdo que las primeras veces que hice voluntariado fue después de que mi padre falleciera. Yo era muy joven, tenía 15 años
Y fue como un proceso de sanación, ¿no? Porque yo sentía tanto dolor en ese momento y dije, bueno, si puedo ayudar a las personas, eso va a hacer que mi dolor mengüe. Y efectivamente, la verdad, me ayudó muchísimo y ahí fue cuando yo empecé bueno, a estar muy también dentro del mundo de las asociaciones, del mundo también de las ONGs, de poder ayudar, y me fui autodescubriendo esa parte, ¿no? Eso, como ven, todo tiene relación. De ahí también viene mi afán de crear la asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, Tu Luz. Eh, lo pueden ver también en su página web y lo pueden ver abajo del vídeo, que es para impulsar el autoliderazgo integral femenino. Entonces, en todo este momento, en todo este recorrido, yo comienzo a comprender que sí, quería ayudar a las personas, tenía una parte espiritual también muy grande, muy desarrollada, y por otro lado tenía esta parte también, ¿no? De datos, de entender, de comprender, de estudiar, de trabajar con cosas tangibles. Y a partir de ahí, conseguir mi propio propósito se convirtió en un propósito. Y no les voy a decir que fue fácil. Fue una tarea muy complicada y he de decir que a veces también muy dolorosa, porque no sabía, no entendía nada, no sabía qué era lo que tenía que hacer para realmente poder encontrarme, poder unir las partes de mi ser, lo cual estaba muy clara, que formaban parte del cuerpo, mente y espíritu, cómo poder aunar todas las cosas que me gustaban hacer en una sola cosa. Y bueno, hay personas que, y eso es cierto, que vienen desde muy pequeñas, muy claras, ¿no? Es decir, saben perfectamente no lo que quieren hacer, sino cómo lo quieren hacer, ¿no? Porque a lo mejor todos sabemos, yo estoy clara o tengo la ferviente fe de que en el fondo de nuestro ser, que lo sabe todo, sabemos para qué venimos y lo que queremos hacer. El tema es cómo lo plasmamos, cómo lo consolidamos, cómo lo hacemos real y cómo vivimos alineados con él. Y en ese autodescubrimiento, yo aparte conozco a la que ha sido mi mentora y que sigue siendo mi maestra, la honro muchísimo y me ayuda a adentrarme en este mundo del autoconocimiento y de poder entender la vida desde ese propósito claro. Y a partir de ahí también me empiezo a introducir en la filosofía budista, donde habla absolutamente de todo esto y tiene unos pasos muy claros que, bueno, es vivir en Dharma. Hay un vídeo que tengo aquí en el canal de YouTube, que lo pueden ver, que habla sobre la rueda del Dharma, y al final la rueda del Dharma son los pasos que tenemos que hacer para vivir en bienestar, para vivir en equilibrio, para vivir conectados con nuestro propósito de vida, y eso de alguna manera u otra nos vaya a ayudar a alcanzar ese estado de iluminación. Entonces, en todo este recorrido, finalmente yo descubro como esta fórmula mágica, o por lo menos mi propia fórmula mágica. Descubro la importancia de conectarnos con un propósito, la importancia de tener una visión correcta de las cosas y una intención correcta de las cosas para que lo podamos materializar de una manera correcta. Y se convirtió en absolutamente el foco de toda mi vida. A través de este método, que realmente es el método Tu Luz, que es un método de 4 pasos para descubrir y conectarnos con nuestro propósito, es el método que utilizo tanto para mí misma como cuando desarrollo proyectos corporativos, como cuando hago mentorías personalizadas, como en una formación, incluso si la formación no tiene nada que ver con propósito, pero al final son los mismos pasos. Y volviendo a esa pregunta entonces de qué es el propósito, para mí, y por eso yo lo llamo luz, Tu Luz, para mí el propósito es la luz con la que tú vienes a este mundo. Es tu ancla. Nosotros somos un ser y tenemos, y yo me imagino ese ser como una luz que hay aquí,
que hace que nosotros brillemos y que nuestro alrededor también brille y que se convierte en nuestra ancla. Conectarnos con nuestro propósito de vida es conectarnos con nuestra luz, es conectarnos con nuestra ancla, entendiendo que cuando formas y creas ese propósito está repartido o consta de varias partes, no solamente es una cosa. En el propósito no lo vas a crear o no lo vamos a crear solamente con quiero una casa, ¿no? Es decir, el propósito tiene que tener también una intención correcta, tiene que tener un para qué quiero esta casa, qué inspira el conseguir esta casa para mí y para los demás, para que se pueda hacer ese propósito sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es el propósito? El propósito es nuestra luz, es nuestra esencia divina, es para lo que venimos, para que nuestra vida tenga sentido, necesitamos darle un propósito. Y es divertido, aunque a veces las personas o podamos pasar momentos complicados, pero es divertido entrar en esa búsqueda del propósito, ¿no? Eso es una etapa. Ya cuando conseguimos nuestro propósito es otra, es empezar a transitar y luego entramos en otra cuando ese propósito va de cierta manera escalando y subiendo de nivel, ¿no? Poniéndonos más retos. La pregunta, miro para acá abajo porque tengo mis notas aquí. Quiero decir algo antes, que es una metáfora que siempre pongo en mis charlas, que es el propósito es como cuando nosotros, yo comparo la vida como con una casa, como le estaba diciendo antes. Entonces nosotros compramos una casa, pero esa casa viene en obra gris, es decir, no tiene absolutamente nada. Está solo las paredes así. Y tú entras a tu casa y entras a esta casa bellísima y entras a lo que va a ser tu cuarto y tú dices, wow, pues ahora de qué color lo pinto. Entonces, por edad, cuando estamos en la adolescencia, sí, sobre todo en este momento de la adolescencia que nos empezamos a hacer esas preguntas ya un poco más no desde el niño, ¿no? Sino desde ese que pronto se convertirá en adulto. ¿Y qué hacemos? Pues mira, no sé qué color quiero, no tengo ni idea. Bueno, venga, que voy a pintarlo. Voy a pintar la pared azul, pero después quiero morado, después quiero gris, después quiero rojo y así vamos, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, sobre todo cuando nos vamos acercando a los 30 años, nos vemos ahí en este cuarto lleno de colores y decimos, no, esto no puede ser, esto es demasiado caos, yo quiero conseguir el color que quiero para mi pared. Y hacemos como un proceso de limpieza y un proceso de autoanálisis y autoconocimiento hasta que finalmente entendemos y damos que, oye, ¿sabes qué? Yo en realidad quiero pintar mi cuarto de color blanco. Entonces, a partir de ahí, las cosas se ponen más fácil. Sabemos que tenemos que comprar la pintura blanca, que tenemos que raspar la pared y quitar todos esos colores, mezclados que tenemos, pero sabemos cuál es nuestro propósito, sabemos cuál es nuestro objetivo, que es pintar ese color blanco. Entonces, conectarnos con nuestro propósito nos da las herramientas adecuadas, nos da la visión correcta, nos da la intención correcta y nos da sobre todo la paz de saber a dónde queremos ir. Por eso, ¿cómo vivir en propósito? Vivir en propósito es vivir en ecuanimidad, es vivir en coherencia para con nosotros mismos y para con las demás personas, para con nuestra sociedad. Muchas veces me pasa en las sesiones que voy a poner un ejemplo por no dar ninguno personal, pero es decir, es como, y este creo que ya lo puse, pero bueno, me gusta bastante, es como, mira, quiero correr una maratón. Pero claro, ¿qué estás haciendo para correr esa maratón? ¿Estás teniendo los hábitos adecuados? ¿Estás yendo al gimnasio? ¿Estás practicando? ¿Estás saliendo a correr todos los días? Etcétera. Me dice, no, pero es que yo quiero, pero es que yo lo pienso, pero es que yo lo escribo, pero es que tal. Entonces, ahí no estás viviendo con propósito, porque vivir en propósito no es solamente de saber cuál es nuestro propósito o lo que queremos, es vivir
en coherencia y creando y accionando, ¿no? Alineados con ese propósito. Es este pensamiento, ¿no? Lo que pensamos, lo que intencionamos, lo que decimos, hacemos. Entonces, para mí, y por eso pregunto o hago esa palabra de cómo vivir en propósito. Vivir en propósito, por supuesto, necesitamos descubrir ese propósito y eso es un gran paso. Ya les dije, creo que comencé el video diciéndole que para mí mi primer propósito fue decir, oye, quiero descubrir cuál es mi propósito. Pero una vez que tenemos claro cuál es nuestro propósito, tenemos que convertirnos en esa persona que vive adecuadamente, coherentemente y en ecuanimidad con ese propósito. Y eso nos da mucha paz, nos da mucho bienestar, porque aunque la vida siempre va a ser así, hay muchas cosas, y eso es, yo siempre digo que el concepto de paz para mí es integrar todos los estados del ser desde el equilibrio. Esto es otro vídeo que voy a hacer porque esto es muy largo. Y claro, vivir en propósito significa lo que les estoy diciendo, es poder estar conectados con nuestro propósito, pero también alineados con las cosas que tienen que ver con nuestro propósito. Y la paz de saber a dónde vamos, de lo que queremos, nos sirve sobre todo para también vivir bajo nuestros valores. Si sabemos que queremos correr una maratón y nos queremos convertir en maratonistas, bueno, van a venir esas tentaciones de, oye, mira, pues vamos a salir todos los días a comernos dulces, ¿no? Y a lo mejor y tu cuerpo, pues, si empiezas a hacer eso todos los días, no va a estar preparado para una maratón. Entonces tú recuerdas tu propósito, no lo estás haciendo porque alguien te impone algo, lo estás haciendo porque para ti tu propósito es importante. Entonces, para mí vivir en propósito es eso, es poder estar en ecuanimidad y en coherencia con lo que nosotros decidimos que queremos darnos y dar a las demás personas. Una cosa que es importante, ¿no? Con respecto a esto, aparte de qué es ese propósito y cómo vivir en propósito, es cómo puedo descubrir el propósito. Porque ustedes me dirán, vale, Verónica, venga, pues yo decido que quiero vivir en propósito, decido que quiero mi propósito, que lo voy a descubrir, que quiero vivir a través de él, que quiero vivir en ecuanimidad, que quiero vivir en coherencia, pero es que no tengo ni idea, todavía ha pasado tiempo, no, tengo 50 años, 60 años, o tenía un propósito, eso pasa mucho, tenía un propósito y cambió, o me ha cambiado la vida, o estoy en caos, perdí lo que pensaba que era. Esto, hay 1500 preguntas con respecto a esto y ahora yo les voy a decir la fórmula mágica. Lo primero es que el propósito siempre puede cambiar. La vida es un proceso de autotransformación y ese propósito siempre puede ser modificable, puede ser ampliable, hay momentos en tu vida donde tienes que volver, recogerte para volver a conectarte con tu ser y ver dónde estás en ese momento y volver a estar en ese cuarto, como les decía, y decir, vale, ya está, no puedo seguir viviendo con la habitación blanca, ahora la quiero azul, no pasa nada. Entonces, una de las frases que siempre utilizo es que del caos nace el orden. Repito, del caos nace el orden, ¿no? Es como el caos que creó el universo, ¿no? Entonces era un caos, un Big Bang, ¡puf!, todo explotó y poco a poco se fueron poniendo los planetas, las estrellas, etc. Pues nosotros somos un poco igual. Entonces, hay una fórmula mágica que está en todos lados. Yo les diría que si tienen la oportunidad de hacer el programa online Tu Luz o tener alguna mentoría conmigo, pues se los recomiendo. Como les dije, está toda la información en mi página web. Pero si no, yo siempre pongo este ejemplo. Tu propósito debe ser escrito como cuando vas a escribir un caso de trabajo, un business case, un programa de un negocio. Eso lo puedes buscar por internet.
Es decir, tienes que tener la fórmula mágica para crear tu propósito. Esto es muy profundo, yo lo sé, y si tienen dudas me pueden escribir. A lo que voy es que ese descubrimiento del propósito primero es, por un lado, sentarte en ese caos en el que estás viviendo, hacer un ejercicio de autoevaluación de tu ser, de todas tus áreas de tu vida, y hacer ese segundo ejercicio de cómo te quieres ver en todos tus aspectos, físicamente, mentalmente, espiritualmente. ¿Qué estás haciendo? Eso es muy importante. ¿Qué haces? ¿Cómo te ves? ¿Qué haces? ¿Y para qué lo haces? ¿Y para quién lo haces? Porque no solamente es para ti, de lo que tú vayas a aportar y lo que tú vayas a crear a este mundo, que vas a aportar a los demás. Les voy a compartir una frase que es uno de mis propósitos. Voy a mover aquí la luz porque lo tengo aquí. Y yo les voy a decir cuál es mi propósito, ¿vale? Que esto no lo he compartido nunca, pero se los voy a decir. Mi propósito es ser una líder equilibrada, intelectual, divertida y espiritual, que utilizas sus libros, conferencias y formaciones para ayudar a otros y a otras a que enciendan su luz interior y alcancen su propósito de vida a través de la autotransformación y el autoliderazgo. Ese propósito lo tengo escrito desde hace mucho tiempo y lo tengo aquí, como les estoy diciendo, lo tengo pegado en mi corcho y me acompaña siempre. Como ustedes están viendo, yo me estoy describiendo a mí misma, estoy describiendo mis valores, estoy describiendo cómo lo hago, cómo lo quiero hacer, a quién quiero ayudar y cómo quiero ayudarlos. Yo no estoy diciendo que vuestro propósito tenga que ser así. Vuestro propósito puede ser: quiero ser una mamá sana, equilibrada, feliz, que me pueda ayudar a mí, ayudar a mis hijos y ayudar a mi familia a vivir en equilibrio, haciendo deporte todos los días, lo que sea. Tu propósito puede ser muy, muy personal, puede incluir cosas muy grandes, cosas muy pequeñas, pero tiene que tener muy claro qué es esa persona, quién es esa persona, cómo crear esa persona y, y las cosas que esa persona va a dar a sí misma y a otras. Y esa es la clave principal. 1, sentarnos, tener ese proceso de autoevaluación de todas nuestras partes, ¿vale? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Poder visualizarnos en ese propósito, en esa persona que está con sus áreas equilibradas y llenas de cosas que realmente le activen su luz, le activen su ser y que nos generen paz y sobre todo equilibrio. Y a partir de ahí podemos empezar y escribir el propósito. Como les digo, esto es un tema muy largo, es un tema de hacer un proceso, de hacer un ejercicio, de trabajarlo enormemente, pero bueno, yo creo que con este tip les va a servir. Lo único que les puedo decir, y no solo decir, les puedo asegurar que vivir en propósito fue lo mejor que me ha pasado a mí misma. Entender para qué vine, entender mis valores, entender todo lo que conlleva el estar conectada con este propósito que les acabo de decir, me ha convertido en la mujer que soy ahora. Me hace vivir en coherencia, me hace vivir en ecuanimidad, entendiendo que el camino siempre es un aprendizaje, siempre hay cosas que mejorar, que cambiar, que conocer, que transitar, pero es tu ancla. Cuando tú te sientas, puedas llegar a volver a sentir perdido o perdida, porque a mí también me ha pasado, es cerrar los ojos y volver a conectar con ese propósito. Entonces, todo vuelve a fluir, ¿no? Me genera mucha paz. Y si en algún momento ese propósito ya no está conectado conmigo, tengo que volver al paso 1. Lo bueno es que tenemos la herramienta y es lo que yo les quiero dejar en este vídeo. Dejar en este vídeo, para mí es importante que ustedes entiendan que vivir el propósito, conectada con vuestro propósito, es una herramienta.
porque estar conectados con nuestro propósito es conectar con nuestra luz y estar conectados con nuestro ser, y eso nos va a enraizar, nos va a dar un ancla para que aunque haya mucho caos externo, nosotros volvamos a nuestra luz y volvamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y conseguir ese estado de paz y ese estado de ecuanimidad. Así que nada, les dejo por aquí. Sé que es mucha información, pero bueno, como cada viernes, un nuevo episodio que seguramente les irá dando mucha más información. Ya saben que me pueden escribir, que me pueden decir si tienen algún tema específico que quieran tratar y que en este espacio ahora podemos hablar. Besitos.